Buenas tardes a todos, bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos. Vamos a presentar una exposición que inauguramos el sábado y que está dedicada al diseño. Ustedes saben que pues es una de las líneas curatoriales del Museo de Arte Moderno, que hemos llevado junto con el equipo de Design Week desde hace 10 años, últimos 10 años este año, y con más razón pusimos empeño en esta exposición porque Design Week y Emilio Cabrero, su director, les explicará un ratito por qué, Design Week consiguió que este año estuviera, que la Ciudad de México fuera elegida capital mundial del diseño, 2018. Entonces nos esmeramos este año en hacer una exposición de equipo. El equipo curatorial está conformado por Iñaki Herranz, Aldo Solano y por parte del MAP, Dolores Gobiernes. Y también, por supuesto, el equipo de Design Week, que tuvo mucho que ver en la selección de obras y en la organización de esta muestra. Bueno, reflexionando un poco sobre este renacimiento del diseño contemporáneo, lo que vemos ahora, lo que todos buscamos y consumimos, quisimos reflexionar acerca de qué había pasado anteriormente, si podemos rastrear en el pasado cercano, hace 50 años, de los años 40, 80, cuáles son las raíces de lo que vemos ahora, de este renacimiento tremendo del diseño, y por qué floreció tanto en esta época el diseño industrial, gráfico, urbano, de textiles, en muchos campos de la creatividad, porque hubo de hecho tanta creatividad, y a qué factores políticos, económicos respondió. Eso nos lo van a explicar el equipo curatorial. Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias a Silvia por la invitación a realizar este proyecto, que ya se venía un poco cocinando con expos previas que se habían hecho, pero que habían sido más en el historial de colaboraciones con Design Week sobre diseño contemporáneo, o bien individuales dedicadas a diseñadores modernos, pero realmente una colectiva dedicada a diseñadores específicamente del periodo moderno no habían habido en el museo desde los años 70. La última exposición fue en el año 78, que a su vez es, digamos, síntoma de cómo el diseño hecho en México desapareció. Por ese simple hecho es que luego resurge el diseño contemporáneo hacia los 90, pero durante los 80 hay una gran crisis en que el diseño desaparece, Un poco por eso es nuestro cuadro cronológico, en el que la exposición va arrancando con la modernidad tardía en los 40 hasta los mediados de los 80, concluye con el terremoto, que es el derrumbe simbólico de la modernidad, y el espíritu va va desde un espíritu de nostalgia por la estética de la época, hasta un espíritu como de añoranza de ser autónomos a nivel industrial y económico en muchos sectores del diseño industrial en México. Busca también un poco reivindicar ese mensaje, como ya lo dijo Silvia, el potencial que tiene el diseño mexicano para nosotros producir nuestros propios diseños, y nuestras propias creaciones. Entonces, mezcla un poco de historia finalmente económica ligada a la historia del diseño. Es una exposición que no pretende ser ni la antología de todos los diseñadores y todas las marcas y fábricas y talleres que hubieron en aquella época, porque además de que los hubo muchísimos, suelen ser difíciles de ubicar, simplemente porque eran objetos de uso cotidiano. Entonces, algunos ni estaban firmados, nunca pretendieron ser reconocidos como piezas de autor en su época, sino como objetos funcionales, o han perdido con el tiempo las placas, o a veces no se tiene la referencia. Entonces, no es tan fácil historiar aún, aunque por suerte de 10 años para acá ha habido un renacer del gusto por el diseño moderno, desde una nostalgia hacia lo vintage, a la par de una historiografía que va rescatando de modo póstumo a estos diseñadores. Entonces, no pretendíamos que fuera la gran antología de todos los autores, tampoco es a nivel la historia del diseño durante esos 40 años, no, sino que son más bien proyectos
que pueden ser desde proyectos muy icónicos, ¿no? Y muy sintomáticos o muy paradigmáticos de aquel entonces, hasta proyectos que por el contrario son casi inéditos o han quedado a la sombra. La exposición empieza haciendo definiendo la sutileza de qué entendemos por diseño hecho en México, porque hay diseño ideado en México, proyectado en México, y hay diseño maquilado en México, fabricado en México, más no ingeniado aquí, ¿no? Entonces, bueno, esta entrada habla un poquito de eso, de cómo hubieron marcas mexicanas que sí hicieron sus propios diseños, pero cómo hubo otras que hacían diseños pagando las patentes de modelos extranjeros, y cómo habían otras que hacían sus versiones piratas de sus modelos extranjeros. Entonces, bueno, hay un poquito la versión de una de cada una, la famosa silla de Robin Day. La de allá es la versión hecha pagando los derechos, la azul es una readaptación, la amarilla es totalmente pirata, pero sí tiene el sello de hecho en México, la industria sigue en Guadalajara. Entonces, y la industria automotriz, nos pareció muy importante rescatar la idea de una industria automotriz mexicana, porque muchos no saben que sí existió una industria automotriz mexicana, aunque han sido intentos esporádicos, y el más reciente fue, no hace tanto, Mastretta, que duró hasta 2011 o algo así, ¿no? Pero finalmente, al igual que Mastretta, que es el más reciente, que duró creo que 3 años, la mayoría de los coches hechos en México tuvieron una muy corta duración. Hubieron desde, por ejemplo, el Borgward, que es el coche que pueden ver estacionado afuera del museo. Es una edición de lujo, solo se hicieron 18 coches del Borgward Limusina. Fue el coche presidencial de López Portillo, creo. Y fue... lo que es muy interesante es que Borgward es una marca que quiebra en Alemania, y entonces empresarios mexicanos van a Alemania, compran las patentes, compran la maquinaria, se traen 4 buques con toda la maquinaria y empiezan a producir el Borgward aquí. Finalmente era un diseño alemán, pero que se volvió una marca 100% mexicana y que duró lamentablemente solo 4 años. Aquí entramos en un núcleo pequeñito que tiene que ver más con la colección del MAM, el cuadro de Angelina Beloff allá atrás, fotos de la colección del MAM que tienen que ver con arquitectura, porque finalmente la historia del diseño y la historia de la arquitectura están muy ligadas, y eso era lo que queríamos decir, no hacer la antología de los proyectos de arquitectura ni de diseño, sino mostrar cómo hubo una retroalimentación muy fuerte. Mucha de ella pasó a través de las publicaciones especializadas, las revistas de arquitectura, que casi siempre nos hablan de Arquitectura México y no de muchas otras que hubieron, que también duraron 20, 30 años, Cali duró 30 años, Arquitectos de México 15, y a través de la fotografía de arquitectura como un nuevo género de la imagen, que tenía este tipo de estéticas en que la arquitectura es un poquito sublimada como valores gráficos intrínsecos de la imagen, empezó a haber este juego de retroalimentación e inspiración entre arquitectura, fotografía, diseño, artes visuales. Siempre se nos ha dicho mucho que la abstracción, que el modernismo en arquitectura está influenciado por la pintura, y no, realmente lo que se ha visto cada vez más es que es al revés. El modernismo en la pintura y en la abstracción está inspirado por toda la estética que había en el diseño del día a día y en la arquitectura del día al día, y eso es lo que permitió también una eclosión de la abstracción en México, que tiene una eclosión ya muy tardía hasta los años 60, ¿no? Hay que entender la estética, digamos, del espíritu moderno, que va desde la modernidad temprana, ¿no?, hasta la era espacial, dentro de una estética muy... siempre tendemos a proyectarla como a gogo, pero realmente sí es una estética muy moderna, muy tendiente a lo informal, lo abstracto. Y bueno, se ve un poquito en nuestros proyectos, revistas de arquitectura de la colección del MAM. La revista Arquitecto, que pretendió una sinergia entre artes visuales, artes escénicas. Aunque se llama Arquitecto, le dedicaba una parte muy importante a artes escénicas, arquitectura, foto, y lo que era muy interesante a la publicidad, ¿no? Casi siempre era de productos hechos en México, y toda era diseñada por el mismo director de la revista, ¿no? Entonces, bueno, un gran ejemplo de diseño gráfico también. No hay tanto diseño gráfico dentro de la expo, o sea, está, digamos, equilibrado entre diseño gráfico, industrial, arquitectura, foto. Van a ir viendo un poquito proyectos para la vía pública. Y bueno, celebrando que también hayan tenido esta noción de empezar un poquito a cuidar la historia de su propio inmobiliario. A través de ellos nos hicieron el préstamo de varias cosas. Se ha hablado mucho del diseño de los pictogramas del metro por Lance Wyman, pero bueno, no se ha hablado tanto del diseño industrial dentro del metro, ¿no? Finalmente,
aunque esto salía del diseño gráfico de Wyman, pues toda la parte de materiales de época, las estaciones casi no tenían vidrio, prácticamente era solo plexiglas, los letreros eran termoformados en plástico aquí en México, bueno, la cereza del pastel eran todas las cubiertas de Félix Candela para los domos de ciertas estaciones, ¿no? Bueno, ese es el mapa en aquel entonces, cuando habían solo 5 líneas de metro. Y el metro empezó a rescatar varias cosas. El plano que está allá son las bancas originales que había dentro de las estaciones de metro, que eran bancas coladas en esta pasta de granito, ¿no? Que ya solo queda en una estación. Pero aquí otro proyecto muy lindo que también ha quedado a la sombra de... Si se fijan, hay muy poco o casi nada de México 68. Esa fue una decisión que no íbamos a incluir casi nada del diseño de la Olimpiada. Primero porque en este museo en particular ya se ha mostrado, hubo la Expo del Diseño Olímpico en 2008, hubo todo lo de la organización de la Olimpiada en la Expo de Ramírez Vázquez en 2014. Entonces ya no queríamos volver a poner tanto, pero además porque sí fue un diseño muy paradigmático que dejó a la sombra muchos otros diseños. Uno de ellos fue el diseño que se hizo para México Exporta. México Exporta es la serie de filatelia más larga en la historia de la filatelia en México. Se hizo del 73 o 78 al 93, 75. del 75 al 93, y durante 18 años pues los Correos de México editaban esta estampilla en que iban variando los productos, bueno, y los colores de un año a otro, de productos que se hacían en México. Entonces, por ejemplo, aquí los tienen todos, hay desde México Exporta, así se llama, México Exporta, y de ahí, del logotipo de México Exporta, salió, como es un águila, una cabeza de un águila que dice México Exporta, de ahí salió el logotipo de Hecho en México, de la cabecita del águila con el Hecho en México. Lo hizo el mismo diseñador, que si se fijan ahí, o sea, es totalmente distinto a los timbres, a la estética de México 68, que también pusimos filatelia del 68 un poco porque se ve el contraste. Y bueno, hay de todos, hay México Exporta desde válvulas de petróleo, fresas, abulón, cine, ¿no? Metales repujados, industria química, válvulas para petróleo, café, libros, ¿no? Pisos de cerámica, tequila. Digo, es una serie como realmente de mucho orgullo nacional, ¿no? Y bueno, es una pena que se dejó de editar y que se dejó de exportar mucho de eso. Hay una cronología muy amplia para quien quiera realmente no dejar de irse con todo el fundamento, digamos, historiográfico de esta época. Entonces está dividida, ¿no?, por temas, por premios que se han dado a proyectos del diseño en México. Otro rubro es la promoción de México en el extranjero, otro rubro es exposiciones sobre diseño, otro es el MAM, el propio museo y su vínculo con la historia del diseño en México, otro es la creación de escuelas, otro rubro es el diseño el diseño textil específicamente, y así. Rara vez hablamos de autores en específicos, no es una cronología que aborde, jamás van a ver en tal año el autor tal hace esta silla, no, son como hechos fundacionales de la historia del diseño en México. Bueno, y a partir de aquí la expo se vuelve más como una suerte de ambientación, ¿no?, de la época. Algo que era muy importante era hablar de que no nada más era un nuevo modo de vivir, también era un nuevo modo de consumir. Estaba por supuesto el referente del American Way of Life. Se empezaba a posicionar una clase media fuerte en México. Entonces, bueno, todo esto conllevó un gran auge tanto de la industria mueblera como de la aparición de las tiendas departamentales, ¿no? Y esta finalmente utopía en el inconsciente colectivo de que el bienestar está ligado a la posesión material de objetos, ¿no? La cultura del gadget, mucho cuando empieza la era del gadget en la cocina y los nuevos inventos, hasta esta idea de la modernidad, el confort, la ergonomía, ¿no? Entonces, bueno, fue así como que intentamos recrear un poquito ciertos ambientes de época. Hay un comedor que, aunque tiene sillas de distintos, que no corresponden al comedor y son de distintos diseñadores, también para tener una especie de muestrario de estilos, ¿no? Que se vea como habían desde cosas mucho más enraizadas a la tradición, con tejidos de fibras naturales. Bueno, el diseño de materiales con esta celosía, que fue la primera celosía en fibra de vidrio en Latinoamérica, le hizo un arquitecto ingeniero, Espero Daltas, para la Universidad de las Américas, que estaba aquí en la Ciudad de México y se cayó con el terremoto. Entonces, bueno, recuperaron la celosía, esta es de la colección del museo, y bueno, es la primera hecha en fibra de vidrio, y a partir de aquí empieza una reflexión que tiene que ver con materiales. Design Week tuvo la muy buena idea de hacer un núcleo que hablara de materiales de época, con este muestrario en el que integraron, ¿no?, tantos materiales como se pudo encontrar, que no es fácil además encontrar muestras de época, ¿no?
tardes, mi nombre es Marco Coello y soy representante de Design Week México. Para nosotros es un honor colaborar con esta hermosa exposición que siento que nos transporta a una época fantástica, y creíamos que era muy importante hablar de la materialidad, los materiales que se empezaron a descubrir y se empezaron a utilizar, porque desde los 40 pues surgen todos estos nuevos materiales, las formaicas, los acrílicos, los plásticos, que vienen a cambiar por completo el diseño industrial como lo conocíamos en México y la arquitectura, ¿no? Entonces, para nosotros es como una pequeña biblioteca que habla mucho de la manera en que se traducían todos estos diseños, y que pretendemos que sea un punto de partida para ver de qué manera vamos a reutilizar los materiales de una manera correcta y más sustentable, porque muchos de los materiales que se utilizaron en ese momento pues no eran tan conscientes con el medio ambiente. Algunos de ellos, como el asbesto, por ejemplo, es cancerígeno, está prohibido ahora. Entonces, eso es lo que pretende este núcleo, ¿no? Fomentar un poquito ese discurso y esa plática.